Pues vamos a comenzar con nuestra última conferencia de este mes, como se los platiqué a las personas que desde un principio han estado acompañándonos en pues en esta serie de conferencias. La última del día de hoy, continuando con los temas sobre la diversidad sexual. Vamos a hablar sobre la cultura laboral diversa y cómo promover la inclusión de personas trans en el ámbito laboral. Es un tema de verdad bien importante y muy interesante también. Ahorita vamos a ver varios temas referentes y relevantes hacia la comunidad trans, sobre las problemáticas y desafíos que se siguen enfrentando y cómo nosotros como empresa, que al final de cuentas es la finalidad también de estas pláticas, cómo Telvista está ya haciendo esta transformación a una empresa diversa, que todavía nos faltan cosas por hacer, por supuesto, lo vamos a ver en esta breve plática. Pero ¿cómo podemos nosotros como empresa, como sociedad, como personas, también ayudar a la comunidad trans, pues a que se involucren más en el ámbito laboral? Porque de verdad es una comunidad sumamente marginada y ahorita lo vamos a platicar a lo largo de esta sesión. Nuevamente los saludo, yo soy Yair Cano, psicólogo en la empresa, qué gusto volver a saludarles. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra plática del día de hoy? Pues precisamente que ustedes conozcan, perdón, conceptos básicos de identidades. Si ya nos acompañaron en las sesiones anteriores, lo vamos a ver muy brevemente, de verdad muy breve. Pero en particular vamos a ver sobre las personas transexuales, vamos a conocer más sobre la comunidad trans. Y esto con la finalidad de sensibilizarnos sobre la importancia, se los mencionaba hace unos minutos, de crear entornos laborales inclusivos que sean justos y sobre todo equitativos para las personas trans. Y de igual forma van a conocer y aprender herramientas prácticas que nosotros como empresa, como sociedad, podemos crear para hacer lugares seguros e inclusivos, sobre todo en el ámbito laboral, pero también en nuestras comunidades, para toda la gente transgénero y fomentar políticas de igualdad que promuevan esta diversidad y respeto hacia las identidades de género diversas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática? Pues vamos a ver estas definiciones muy breves sobre identidad de género, diversidad sexual. Vamos a hablar de los desafíos actuales que viven las personas trans en México, una breve introducción a lo que es la diversidad e inclusión trans en el lugar de trabajo, cómo nosotros podemos crear lugares de trabajo que sean inclusivos y seguros para toda la comunidad trans, qué recursos de apoyo podemos brindar en el lugar de trabajo a la comunidad trans. Y al final vamos a hablar de las mejores prácticas que podemos nosotros también implementar a favor de toda la comunidad trans. Y vamos a hablar de unos casos de éxito, algunas empresas en México, en el extranjero, que han sido pues casos de éxito por la inclusión de las personas trans. Y al final de la plática nos va a acompañar una persona que nos va a dar un testimonio precisamente de esto. Al final, pues vamos a platicar un poquito con ella, ¿de acuerdo? Esto es nuestro contenido temático. Y comenzando, pues con una frase de Marsha P. Johnson. Ella era una mujer trans, fue la que inició todo este movimiento a favor de la comunidad LGBT en los disturbios del Stonewall. Si recuerdan, en aquella plática hablamos de ella. Y Marsha P. Johnson decía Marsha que no me Johnson importa decía lo que que digan no de me mí, importa. no me interesa ser querida por todo el mundo, solo me importa ser auténtica y fiel a mí Ser misma. auténtica y fiel a mí. ¿Me ayudan poniendo mute a sus micrófonos, por favor? Muchísimas gracias. Creo que con esta frase podemos arrancar perfectamente nuestra plática del día de hoy. Y les repito, vamos a hablar muy brevemente, nada más para recordar lo que es la diversidad sexual y sobre todo las identidades de género. Los que ya nos acompañaron, nos hicieron ese favor en las pláticas anteriores, bueno, pues ya lo vimos. Quienes es la primera vez, lo vamos a ver muy brevemente. Sí los invitaría que si les interesa más conocer de fondo lo que son las identidades, cómo se forma la identidad de género, etcétera, ya sea que busquen las demás pláticas que creo que ya están en YouTube, en el canal de Telvista, y si no, bueno, en cualquier Google les puede dar esas definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar muy brevemente de lo que es la diversidad sexual. La diversidad sexual como tal hace referencia a esa variedad de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género que existen actualmente y que han existido en nuestra sociedad. Es un concepto que abarca y reconoce esas formas tan diversas, esa multiplicidad de formas en las que las personas expresamos
y sentimos y experimentamos tanto nuestro género como nuestra sexualidad y que van mucho más allá de las normas tradicionales de lo que se conoce como heterosexualidad o como lo binarismo entre hombre y mujer. La diversidad sexual son todas aquellas posibilidades que tenemos las personas de asumir, de expresar y de vivir nuestra sexualidad, así como de asumir y expresar esas orientaciones y esas preferencias, además de nuestro propio género. Entonces, en resumidas cuentas, la diversidad sexual es ese reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones, todos los deseos y todas las personas eh, podemos expresar a través de esta identidad, ¿de acuerdo? Eh, Hablando ya en particular del sexo biológico, para arrancar de ahí, porque de ahí sale todo, el sexo biológico es esa etiqueta que se nos asigna al momento de nacer cada uno de nosotros y que se va a basar en los genitales, en los cromosomas con los que nacimos. Y eso es lo que se va a registrar en nuestro certificado. Ya después viene el género y la identidad que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Entonces, el sexo biológico son esas características físicas, fisiológicas que van a distinguir a las personas entre masculino y femenino, ¿de acuerdo? Ahora, el género es este conjunto de expectativas que tiene la sociedad acerca de nuestro comportamiento, esas características propias y la forma de pensar de cada uno de nosotros. Cada cultura en particular tiene sus estándares sobre la forma en la que debemos supuestamente comportarnos basándonos en nuestro género. Entonces son como esos roles o esas identidades o expectativas que ha construido la sociedad, ¿sí? Acuérdense que es un constructo totalmente social que está asociado a lo masculino y a lo femenino. Lo platicábamos en las otras conferencias, ¿no? Eres hombre, bueno, pues tus roles según la sociedad y lo que se espera van a ser tales y tales. Eres mujer, van a ser tales y tales, ¿no? A diferencia del sexo biológico, el género se basa en esta construcción social y cultural que yo les decía, de las expectativas en base a nuestro género, y el sexo biológico, pues únicamente a las características físicas. Ahora, hablando de identidad de género, se trata básicamente de cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos en relación a nuestro género y en la forma en la que expresamos a través del vestir, del actuar, del pensar, ¿no? Es decir, aquel concepto que se tiene de uno mismo como un ser sexual y de cómo nos expresamos o cómo vamos a demostrar estos sentimientos. La identidad de género se construye y se basa y se relaciona prácticamente en cómo hemos vivido y cómo hemos sentido nuestro propio cuerpo, basándonos desde la experiencia personal y al final de cuentas cómo lo vamos a expresar, ¿sí? No hay una sola forma o una manera de ejercer nuestra sexualidad ni cómo nos relacionamos con otras personas, pero sí existen otras formas de expresarlos. La identidad de género es independiente de nuestro sexo biológico y de nuestra orientación sexual, que ahorita vamos a tocarla muy brevemente. Al final de cuentas, la identidad de género es una experiencia personal y única para cada individuo. Es decir, cómo yo me siento en relación a mi propio cuerpo y no necesariamente es en base o con base a nuestro sexo de nacimiento, nuestro sexo biológico. Aquí es donde entran todas estas identidades y para que quede más claro vamos a hablar brevemente de ellas. Está la cisgénero, que son todas las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. ¿Sí? En otras palabras, las personas cisgénero se sienten cómodas, se sienten identificadas con el género que les fue asignado en función de sus características físicas al nacer. Es decir, nacemos como varones por nuestra genitalidad. Entonces, una persona cisgénero se identifica y se siente cómoda con ese género de hombre o género masculino que se le dio al nacer, al igual que con las mujeres, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Lo recalco, ahorita vamos a verlo. Por otra parte, hablamos ya de las personas transgénero. El término transgénero hace referencia a todas las personas que se identifican a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que les fue asignado biológicamente. La forma en que las personas transgénero expresan pues, su género varía considerablemente de persona a persona, ¿sí? Muchas personas trans pueden expresar su género de forma social a través del vestido, del peinado, del maquillaje, adoptando un nombre propio con su identidad o pronombres que coincidan con su identidad de género. Ahorita vamos a hablar bastante de los pronombres también.
adoptando comportamientos que se asocian típicamente con el sexo con el que se están identificando, ¿de acuerdo? Por lo general también las personas transgénero, acuérdense, es transgénero porque ahorita vamos a hablar de las personas transexuales. Las personas transgénero llevan un proceso también de resignación hormonal para que esta corporalidad con la que se identifican y con la que se sienten esté en sintonía prácticamente todo, ¿no? Cuerpo, sentimiento, alma, pensamiento. Aunque en muchas ocasiones no es fundamental para asumirse con esa identidad, pero sí llegan a tomar o a seguir un tratamiento hormonal, ¿no? Los hombres trans, por ejemplo, toman testosterona y las mujeres trans toman estrógenos. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a variar, ¿no? Se les engrose o se les disminuya el tono de voz, para que crezca el vello corporal o para que disminuya el crecimiento del vello corporal, para el incremento de senos, para que se ensanchen las caderas, para que la feminidad, por ejemplo, se note más o la masculinidad, etcétera, etcétera. Las personas transgénero no sienten y no tienen la necesidad de hacer una resignación total del propio género. Es decir, no van a transformar toda su corporalidad, hablando en específico de los genitales, para hacer esa transición. Sin embargo, sí pueden hacer ciertas intervenciones quirúrgicas para estar más acorde con la identidad de género. ¿Me explico? Ahora, los transexuales o las personas transexuales son aquellas que se sienten y conciben también dentro del género y sexo opuesto al que les fue asignado en el momento del nacimiento. Aquellas y aquellas personas que se asumen como transexuales sí realizan diversos procedimientos para que su aspecto físico esté acorde con su identidad. Entre otros procesos están la parte hormonal también, pero aquí sí hay una intervención quirúrgica completa. Entonces, la diferencia entre transgénero y transexuales es que los transexuales sí modifican los órganos sexuales para que toda su corporalidad encuadre con su identidad. Entonces, aquí las personas transgénero, por ejemplo, se van a centrar más en la identidad de género y en cómo se ven y cómo se sienten que en las intervenciones médicas, mientras que las personas transexuales generalmente están buscando o ya han completado alguna forma de intervención médica para que se alinee todo su cuerpo y hagan la transición completa de sexo, de género, ¿sí? Ahora, tanto cisgénero como transgénero o transexual no tiene relación alguna con la orientación sexual. En los tres casos se pueden ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales, asexuales, pansexuales. Incluso la mayoría de las personas trans llegan a prescindir de estas etiquetas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un video. eh, Vamos a ponerle atención. Es un video que creo que explica perfectamente bien sobre las personas trans para que después lo analicemos un poquito y continuemos con nuestra presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Piensa en tu propia persona. ¿Qué es aquello que te hace ser tú? ¿Y qué importancia tiene tu género en tu identidad? Ahora imagínate que al verte al espejo, la imagen que te devuelve no refleja quién eres. Y aún más, la gente a tu alrededor insiste en que no eres quien tú sabes que eres. Y eso se traduce en burlas y maltrato. ¿Qué significa ser una persona trans? Cuando pensamos en el género de las personas, nuestra mente suele recurrir al esquema con el que nos educaron. Dos géneros, cada uno correspondiente a un sexo y cada uno con una serie de características adheridas que aprendimos que eran naturales. Pero este esquema no se ajusta a muchas personas y hay a quienes les confunde o molesta el hecho de que existan personas cuyas características no se ajustan a lo que suponen que es normal. Esa confusión puede convertirse en discriminación, marginación y violencia. Se estima que por lo menos una de cada 200 personas es transgénero, unos 40 millones de personas en el mundo, y a algunos les pareciera que son cada vez más. ¿Es que se trata de una moda? ¡Claro que no! Durante toda la historia de la humanidad ha habido gente que no se identifica con el género asignado. Lo que pasa es que el término se empezó a usar apenas en 1960, pero
pero hay evidencias muy interesantes de que desde tiempos antiguos muchas personas no se ajustan a los géneros convencionales. En la antigua Grecia, Frigia y Roma había sacerdotisas llamadas Gali, que algunos estudiosos identifican con lo que hoy llamaríamos mujeres trans. Al emperador romano Heliogábalo no le gustaba que le dijeran señor, prefería que le llamaran dama, y hasta quiso someterse a una cirugía de reasignación de sexo. En la tumba de Birka se encontraron los restos de un guerrero vikingo de alto rango al que, al analizar su ADN, se encontró que tenía cromosomas XX. Juana de Arco, quien lideró las tropas francesas contra los ingleses, fue enjuiciada y llevada a la hoguera con el argumento de que se negaba a vestirse como mujer. En el siglo XIX, quien llevó por nombre de Amantine Lucille Aurore Dupin, se vistió con ropas masculinas y firmaba como George Sand. El coronel revolucionario Amelio Robles Ávila fue el primer hombre trans en ser reconocido institucionalmente en México, y muchas culturas como la navajo, la polinesia y la zapoteca, entre otras, reconocen 3 o más géneros. Lo que sí ha sucedido en la actualidad es que cada vez más personas se atreven a identificarse públicamente como transgénero. Se le llama persona transgénero a alguien cuya identidad o expresión de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Nota que a propósito no dijimos sexo biológico, porque sucede que eso de sexo biológico es más complicado de lo que parece, y lo abordaremos más adelante. El caso es que cuando recién naces, quienes te atienden suelen asignarte un sexo de acuerdo con los genitales que están a la vista. Alrededor de los 2 o 3 años de edad, empezamos a desarrollar una identidad de género que, conforme vamos creciendo, se expresa en nuestro comportamiento, nuestra preferencia por ciertas actividades, juguetes y ropa. Si esa identidad coincide con nuestro sexo asignado, somos una persona cisgénero. Si no solo nuestros gustos o comportamientos, sino nuestra propia percepción como persona es diferente a la expectativa que se tenía al nacer, probablemente seamos una persona transgénero. Independientemente del cuerpo que teníamos o tenemos, si nuestra identidad es femenina, somos una mujer trans. Si nuestra identidad es masculina, somos un hombre trans. Pero también podríamos identificarnos como un tercer sexo o como alguien con 2 sexos, e incluso negar de plano que nos clasifiquen y designarnos como persona no binaria. Por cierto, la identidad no determina la orientación. Las personas trans pueden sentirse atraídas por personas de uno u otro género, al igual que las personas cis heterosexuales u homosexuales. Si eres transgénero, también es posible que, después de cierta edad, desees que tu cuerpo coincida con la identidad que tienes y podrías decidir seguir un tratamiento médico para hacer una transición. A quien hace este cambio se le denomina persona transexual. La transición debe hacerse bajo estricta supervisión médica y psicológica, porque aunque tiene importantes beneficios mentales y emocionales, tiene riesgos y efectos secundarios que debes conocer. Bueno, ya que hemos expuesto los conceptos básicos, ¿por qué ocurre esta incongruencia entre la identidad y el llamado sexo biológico? Algunos estudios han observado que las características de algunas áreas del cerebro que se asocian con uno u otro género son congruentes con el género percibido. Es decir, los cerebros de mujeres trans tienden a parecerse a los de las mujeres cis, y lo mismo pasa con los de los hombres. Pero incluso así, que haya una diferencia evidente entre cerebros masculinos y femeninos es bastante discutible y hay mucha controversia. Las mencionadas diferencias son estadísticas y hay mucha superposición, además de que en cada persona se pueden dar combinaciones diferentes. Es decir, nadie que analice un cerebro podría decir con certeza a qué sexo o género pertenece. Por poner un símil, sabemos que los hombres tienen en promedio mayor altura que las mujeres, pero si me dices solo tu altura, no tengo manera de determinar con certeza tu sexo. Y es que eso que muchos llaman biología básica para afirmar que todo el mundo debe caber en una de 2 cajas claramente definidas es una sobresimplificación de la biología real que es mucho más compleja, porque definir
el sexo de alguien implicaría conocer más cosas de las que parecen obvias. ¿Qué características serían las definitivas? ¿Los cromosomas sexuales? Además de XX y XY, existen personas con otras combinaciones posibles, y eso sin contar que la mitad de nuestras células podrían tener un par y la otra mitad otro. La mayoría de nosotros no nos hemos hecho un estudio de cariotipo y ni siquiera sabemos cuáles son. ¿Los órganos genitales son los que nos definen? Habría que ignorar a los 4 millones de personas intersex con caracteres primarios y secundarios que no coinciden con uno de los dos tipos. La cantidad de testosterona durante nuestra gestación o su concentración en la sangre. La variabilidad es enorme. Además, estas tres características pueden alinearse de muchas maneras. ¿Son entonces las diferencias en el cerebro? Igual que con los rasgos externos, no hay respuesta definitiva. El cerebro y la mente son un mosaico único en cada persona. La doctora Luz Sicha, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, nos explica más al respecto. Si en algo contribuyó la profundización del conocimiento técnico y tecnológico en el área de las neurociencias, es justamente a romper con la idea clásica positivista acerca de que hay dos tipos de cerebros según la genitalidad que las personas tengamos. En contraste, hoy se habla de un cerebro mosaico. Hay estudios que muestran que en realidad los cerebros son una combinación única de factores, y esto es consecuente con un fenómeno que ha cobrado mucha relevancia en la segunda mitad del siglo XX, y es el de plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo cambia con la experiencia, con el aprendizaje. Y los cerebros son los órganos más plásticos en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que aprendemos memoria, aprendizaje y memoria implican huellas sinápticas, cambios en esas redes neuronales, lo cual inhabilita categorizar los cerebros de acuerdo a dos poblaciones. Incluso si hablamos de 2, de 3, de 1000 cerebros, de un cerebro por persona, de ninguna manera a partir del cerebro vamos a poder explicar algo tan complejo como la identidad de género, por ejemplo. Digo identidad de género porque hay otras identidades, otros factores, mejor dicho, que son parte de nuestra identidad. Pero hablando de la identidad de género, es imposible encontrar en el cerebro la identidad de género de las personas, porque esa identidad es relacional, es contextual, y por supuesto que no se reduce a ninguna descripción biológica que podamos hacer, por más exhaustiva que ésta sea. En todo caso, la ciencia busca describir y explicar la realidad, no decirle a la realidad cómo debería ser. Y en la realidad, las personas que se identifican con un género que no coincide con el que se les asignó, existen. Alegar que no es solo violento, sino ignorante. Identificarse con cualquier género no es una ocurrencia, capricho o ilusión. Es un atributo de la personalidad, de la identidad, tal como tu temperamento, tus talentos o tu grado de extroversión, que si bien no son completamente fijos, no tiene ningún sentido ni efecto forzarlos para que cambien. Son parte de lo que te hace ser tú. El problema es que desde la Edad Media y hasta la fecha, la cultura de la que somos herederos ha sido normativa en cuestiones de identidad sexual. En vez de aceptar cómo es la gente, nos dice cómo debería ser. Y en ese debería quedan excluidas las personas trans. Una parte de la sociedad, por ignorancia o por mantener la jerarquía social, les niega sus derechos e incluso pone en duda su existencia, diciendo que su identidad es un capricho o un autoengaño. Estos estigmas durante mucho tiempo han sido reforzados por el cine y la televisión. Debido a esos prejuicios, las personas trans suelen recibir acoso y maltrato en las escuelas, negación de oportunidades de trabajo e incluso violencia física y hasta la muerte. Las personas trans son víctimas de agresión 4 veces más que la población en general, y les es el doble de difícil encontrar empleo que al resto de la gente. La falta de oportunidades fuerza a muchas personas a entrar en el trabajo sexual, lo que las expone a aún más riesgos por enfermedades, agresiones y encarcelamiento. Este ambiente tan hostil impacta fuertemente en su salud emocional y mental. Muchas
Muchas personas trans padecen un trastorno llamado disforia de género, asociado al estrés que conlleva el tener que ocultar o disfrazar su personalidad para evitar la discriminación y exclusión, lo que provoca aislamiento, ansiedad y depresión. De cada 20 personas trans, 9 padecen depresión tan grave que 8 de ellas han intentado suicidarse. Por eso es muy importante que, si conoces a una persona trans, la trates con respeto, la llames por el nombre que eligió y uses el género gramatical correspondiente con el que se identifica, así como darles las mismas oportunidades que a las demás personas, porque es como esperarías que a ti te trataran. Si eres una persona trans o estás descubriendo que podrías serlo, tómalo con calma. Ten la tranquilidad de saber que hay más personas como tú. No sientas obligación de decirlo a todo el mundo, pero puede hacerte bien tener personas de confianza que te ayuden a sentirte mejor si se los comunicas. Tienes derecho de expresar tu identidad en tu ropa, tu nombre y tus preferencias. Tómate tu tiempo para tomar decisiones y busca acompañamiento. En la descripción te dejamos algunos links de organizaciones que te pueden apoyar. Si estás criando a una niña o niño que está descubriendo que podría identificarse con un género diferente al que se le asignó, lo mejor es proceder con una combinación de paciencia, conocimiento y aceptación. Paciencia para notar si la identidad es constante y persistente. Conocimiento para ir desarmando prejuicios, porque mientras más preparación tengas, mejor será la experiencia para ambos. Y aceptación porque, como todos los seres humanos, las personas trans se desarrollan más sanas y felices cuando son aceptadas y amadas tal y como son. Curiosamente, si te parecen... Bueno, pues entonces creo que con este video, aunque está un poquito extenso, me gustó compartírselos porque creo que resume muy bien y sobre todo muy claro precisamente de lo que estamos tratando de hablar hoy con las personas trans y que vamos a seguir hablando a lo largo de esta plática, ¿no? Entonces, dentro de las identidades, les repito, para no ser redundante con lo de las sesiones anteriores, también están las intersexuales, está la gente no binaria, los queer, los género fluido y demás identidades que los invito nuevamente a que vean nuestros videos de las pláticas en el canal de YouTube de Telvista o que ustedes investiguen, ¿de acuerdo? Entonces, orientación sexual, ya para seguir con nuestra plática, recordemos que es aquella capacidad que desarrollamos nosotros de sentir esta atracción emocional, romántica, sexual, afectiva hacia otras personas, dependiendo de su género también. No se trata de una elección, sino de un sentimiento innato. La orientación sexual no está relacionada, ni al sexo biológico de nacimiento, ni a la identidad, ni al rol social que se espera de nosotros. Y dentro de las orientaciones, bueno, pues tenemos, como lo veíamos también en las sesiones anteriores, está la orientación heterosexual, la homosexual, bisexual, pansexual, asexual, demisexual y todas esas que ustedes ven, que ya las explicamos en nuestras sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Para ya seguir con los siguientes temas, nada más vamos a cerrar con esto de diversidad. Y que quede más claro, ¿cuál es la diferencia entonces entre identidad de género y orientación sexual? Bueno, la identidad de género se refiere entonces al sentido interno de ser hombre, de ser mujer, de ser ambos o de ser ninguno, o estar en algún punto de ese espectro de género. No está relacionado con nuestro sexo de nacimiento ni con la orientación sexual, y la identidad de género es esa experiencia personal y única de cada uno de nosotros. Es como nos identificamos a nosotros mismos. Y la orientación sexual es esa atracción emocional, romántica, sexual, duradera hacia otras personas, que no es una elección y es algo con lo que nosotros nacemos y que tampoco tiene relación con el sexo de nacimiento, con la identidad o con el rol social que se espera de nosotros. La orientación es la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con las otras personas. ¿De acuerdo? Dentro de todo esto, y hablando particularmente en la comunidad trans, están los pronombres que ya se mencionaban en los videos. Un pronombre es una palabra que se va a utilizar para reemplazar o para referirse a una persona, a un lugar, a una cosa o una idea, en cualquier oración. En particular, los pronombres personales se refieren ya a personas o a cosas. Por ejemplo, está yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, etcétera, etcétera. Ok. Los pronombres dentro de la comunidad LGBT
se utilizan para referirse a una persona sin especificar o revelar su género. Y los pronombres de género tradicionales en español que conocemos son él, que se relaciona a lo masculino, y ella a lo femenino. Sin embargo, algunas personas no se identifican con ninguno de estos dos géneros, o se identifican con ambos, o su identidad de género va cambiando con el tiempo, o se pueden identificar con el género opuesto, ¿de acuerdo? Para las personas que están dentro de este rango, los pronombres tradicionales no son adecuados. Aquí los pronombres van a ser una forma de respetar precisamente esa identidad de género y de crear un lenguaje mucho más inclusivo, ¿sí? Y vamos a ver estos ejemplos. Vamos a comenzar con los tradicionales, por así llamarlos, ¿no? Está él, que es el pronombre singular y que se utiliza por personas que se identifican como hombres. Ellos, el plural de él, y lo utilizan personas también que se identifican como hombres. Está ella, que son pronombres en singular, utilizado para personas que se identifican como mujeres, y ellas es su plural, también para personas que se identifican como mujeres. Ahora, está el ella. Este pronombre es singular y se puede usar para personas que se identifican como no binarias, y también se usa como pronombre neutro para referirse a cualquier persona independientemente de su género. Y ellas es una forma plural de ella. Se puede usar para referirse a un grupo de personas que se identifican como no binarias o de género fluido. Entonces, un ejemplo, vamos a ponerlo. Si una persona se identifica como ella y su nombre te dice que es Andrea, pues tú te puedes referir como Andrea es una gran jefa, es una gran líder, ella es innovadora en sus ideas, ¿no? Si una persona se identifica como él y su nombre es Santiago, pues tú precisamente te vas a referir a él como Santiago, que también es una persona que tiene muchas capacidades, él tiene un gran talento para dirigir sus trabajos de equipo, etcétera, etcétera. Ahora, si una persona se identifica como ella y su nombre es Dani, porque no es ni masculino ni femenino, pues te podrás referir. Ahí me ayudan con el mute, por favor, gracias. Ahí podrás decir que Dani, pues es una persona con mucha creatividad, es una artista que nació así increíble, que ella tiene un estilo único y expresivo, pero siempre refiriéndose al nombre que en ese momento Dani te dijo y te refieres a ella en lugar de él o de ella. ¿Sí queda clara esta parte? Bueno, ahora, usar los pronombres y nombres de género que sean correctos es fundamental para respetar la identidad de género de cada persona y fomentar este ambiente inclusivo y respetuoso que tanto estamos buscando. ¿Cuáles son las pautas y consideraciones importantes para poder usar los pronombres correctos? Primero, hay que preguntar y hay que escuchar. Pregunta la mejor manera de saber cómo referirse a alguien y al tú hacerlo, pues lo vas a hacer también de la forma más directa pero respetuosa posible. O sea, nada más preguntarle qué pronombre quieres utilizar, con qué nombre me refiero a ti, cómo te llamas, y ya, simplemente es escuchar y respetar la respuesta que la persona te está diciendo. Nunca hay que asumir ni los pronombres ni los nombres basándonos en la apariencia de la persona. Luego, hay que utilizar los pronombres correctos cuando te refieres a alguien. Los pronombres comunes, ya lo veíamos, son él para masculino, ella para femenino y el ella para un género no binario o para un género neutro. Aprende a utilizarlos, es bien sencillo, no hay nada complicado en eso. También hay que usar el nombre que la persona te diga. Incluso si es diferente del nombre que le dieron al nacer a esta persona o de los pronombres que tú supones que se usa en función de la apariencia, simplemente respeta el nombre que la persona te está diciendo. Nada más. Si en algún momento te equivocas, lo más recomendable es que corrijas ese error rápidamente y tampoco sin hacer gran alboroto. Por ejemplo, si tú te estás refiriendo a alguien trans y de repente le dices el sexo o el género contrario, dices ella, no, perdón, él dijo o me estás diciendo que esto, lo corriges inmediatamente y se acabó. Aquí la cuestión es que mientras más te acostumbres a utilizar los pronombres y los nombres, más fácil va a ser para ti después referirte a esa persona.
Si en algún momento también alguien te corrige, pues hay que estar conscientes de nuestro error y sobre todo esforzarnos, nuevamente se lo repito, para hacerlo bien en el futuro. Todos nos vamos a equivocar, ¿sí? Lo importante es pedir una disculpa si nos equivocamos con esta persona y seguir adelante usando estos pronombres y nombres correctos en el futuro. Y al final de cuentas también hay que crear un entorno inclusivo, hay que fomentar cada uno de nosotros esa cultura de respeto y apoyo, sobre todo en nuestro lugar de trabajo. Y ya si estamos en algún entorno social también, hay que fomentar esa cultura de respeto. Esto incluye capacitarnos, ya sean estas pláticas o que nosotros tengamos la iniciativa de seguir aprendiendo con videos, con conferencias, em, con información que encontramos. Es decir, de nosotros también está esa capacitación y educación sobre el respeto a las personas trans y sobre todo sobre el uso de pronombres y nombres correctos que sean para las personas. También incluye crear espacios donde las personas se sientan bien siendo quienes son, donde puedan utilizar esos nombres, pronombres y esa identidad sin ningún tipo de temor. También respetar sus identidades, por ejemplo, en los centros de trabajo, en las firmas de correo electrónico, si tiene alguna tarjeta de presentación, perfiles de redes sociales, que respetemos también su identidad y sus pronombres. Es importante recordar que cada persona es diferente y que no hay una forma correcta o incorrecta de ser ni de sentirse. Aquí lo más importante es que todos respetemos la identidad de cada persona y que utilicemos los pronombres y los nombres que esta persona prefiera. Y hay que estar conscientes de preguntar cuando no estemos seguros para no equivocarnos. Todo esto es una muestra de respeto y sobre todo de apoyo a la diversidad de identidades dentro de la comunidad LGBT y en particular de la comunidad trans. Un tema bien importante, bien importante, particularmente hablando de la comunidad trans, son las microagresiones. ¿Qué es esto? Las microagresiones son estos comentarios, acciones, comportamientos que son cotidianos y que de forma intencional o no van a transmitir mensajes despectivos o insultantes hacia cierto grupo, en particular la gente trans. En el caso de la comunidad trans, estas microagresiones pueden ser especialmente dañinas para quienes la están sufriendo. Entendamos entonces a las microagresiones como estos comentarios que de manera a veces sutil, porque ya se hacen tan costumbre, desafortunadamente, que muchas veces son muy como sutiles, muy por debajo del agua, pero que allí están, que están comunicando prejuicios, que están comunicando críticas negativas y constantes hacia la comunidad trans y que son de forma verbal o no verbal. Y a pesar de que a veces se les minimiza, se los repito, por esta sutileza o este carácter cotidiano de que ya se vuelven repetitivos, las microagresiones pueden tener un impacto significativo en las personas trans. Pueden hacer que se sientan en ocasiones infravaloradas, que se sientan sobre todo invisibilizadas e inseguras, al final de cuentas, de quiénes son. No en todos los casos, pero suelen ser muy comunes. Es importante entonces recordar que incluso si la la intención con esta persona y la intención de nuestros comentarios no es mala, estas microagresiones sí pueden causar mucho daño porque están reforzando esos estereotipos negativos y están normalizando la discriminación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas microagresiones? Y que yo les decía, a veces son sin intención, pero ahí están porque se vuelven cotidianas. Una microagresión es precisamente el uso incorrecto de los pronombres, ignorar o usar de forma incorrecta el pronombre de una persona trans. Es una microagresión. ¿Y cómo lo podemos evitar? Yo se los decía hace un minuto, preguntar y respetar los pronombres preferidos y sobre todo corregir algún error sin tampoco hacer gran alboroto. Algo muy común en la comunidad trans es el nombre de su nombre muerto o el dead naming. ¿Qué es esto? Es referirse a la persona trans por su nombre asignado al nacer en lugar del nombre que la persona ha elegido como su nombre actual. ¿Sí me explico? Sobre todo si es alguien que conocemos de hace tiempo y que conocíamos antes de su transición
o que sabíamos cómo se llamaba y todavía insistimos en llamarle con ese nombre, esa es una microagresión. Hay que llamarle como la persona se llama actualmente. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues así, usando siempre el nombre que la persona ha indicado. Y si no lo sabemos, se le pregunta. Así de sencillo. Otra microagresión son los comentarios sobre la apariencia física. Hacer pues eso, un comentario sobre cómo se ve, ¿no? Afirmando o cuestionando su apariencia como persona trans, es una microagresión. Hay que evitar precisamente hacer comentarios sobre la apariencia de cualquier persona, ¿eh? Más de una persona trans, en relación precisamente de su identidad de género. Y hay que enfocarnos en tratar a la persona con el mismo respeto que a cualquier otra persona. Otra microagresión son estas preguntas invasivas sobre el cuerpo o sobre la transición de las personas trans. Hacer preguntas personales, hacer preguntas inapropiadas sobre el cuerpo de una persona o sobre su historial médico, pues es una agresión, una microagresión y que se da mucho hacia la comunidad trans. La podíamos evitar respetando la privacidad de esta persona, por supuesto, no haciendo preguntas sobre ni su cuerpo ni sobre algún tratamiento que haya sometido o que se esté sometiendo a la persona, al menos que esta persona ofrezca esta información voluntariamente por la razón que sea. Ahí sí, y si la persona lo permite, podemos hacer preguntas. Y si no, no se metan en eso. No hay razón para hacerlo. ¿De acuerdo? Asumir la identidad de género basada en la apariencia es una de las microagresiones más comunes. Suponer el género de alguien solo por cómo se ve es un gravísimo error. No hay que hacer esas suposiciones. Si no estamos seguros, se puede preguntar de forma muy respetuosa sobre los pronombres y nombre de la persona y ya, no hay que indagar más allá. Hacer comentarios despectivos o estas bromitas típicas sobre las personas trans también es una microagresión. Estos chistes o estos comentarios sobre la comunidad y las personas trans, que eso los vemos y los escuchamos desafortunadamente casi a diario y los leemos en las redes y de verdad es lo que más está tratando de evitar este tipo de bromitas o de chistes sobre la comunidad trans. No participen ustedes en esas bromas, no hagan esos comentarios que precisamente refuerzan los estereotipos y hacen que la discriminación siga. Tampoco hay que reírnos al escuchar alguno. Mejor hay que evitarlos, hay que confrontar a las personas que lo están diciendo y hay que educar a otros sobre la importancia de esos comentarios porque dañan a una persona. Me refiero a la importancia por el daño que están haciendo, porque son sumamente dañinos. Y otra microagresión es negar o cuestionar la identidad de género. Decir cosas como, es que tú no pareces trans, o estás seguro de que eres trans, o segura de que eres trans. Estás negando la identidad de la persona. ¿Y cómo lo evitamos? Simplemente aceptando y respetando la identidad de todas las personas. ¿Cómo podemos entonces evitar estas microagresiones? Pues primero con educación y con conciencia. Hay que informarnos sobre las experiencias, sobre los desafíos que se están enfrentando las personas trans. Y esta plática, lo cual nuevamente agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí, es parte de esa educación y de esa conciencia. La educación es clave para entender y respetar a la comunidad trans. Hay que tener empatía y respeto. Podemos practicar esa empatía y tratar a todos exactamente con el mismo respeto y dignidad que nosotros esperamos recibir, sin importar en lo absoluto su identidad. Hay que utilizar la escucha activa, es decir, escuchar cuáles son las experiencias y preocupaciones de las personas trans sin interrumpir y sin minimizar qué es lo que están sintiendo. Y siempre ser un apoyo y acompañamiento constante a las personas trans en nuestro entorno, sea en el trabajo, en la comunidad, en amigos, en escuelas. Lo he dicho en las conferencias anteriores, hay que ser un aliado de toda la comunidad LGBT, hay que ser un aliado de la comunidad trans, donde nosotros promovamos la inclusión y desafiemos la discriminación cuando la estemos experimentando o escuchando con alguien. Tratar de estar conscientes de que en ocasiones cometemos también nosotros microagresiones es el primer paso. Después, lo importante aquí es estar conscientes de que no debemos ni hacerlas ni ser partícipes y si escuchamos, cómo poder evitarlas. Es tratar de ya no hacerlas, es tratar de no repetir estos patrones.
Esto, yo se los decía ahorita, es el primer paso y yo creo que es de los más importantes para poder nosotros avanzar a crear un espacio mucho más inclusivo, respetuoso y diverso para las personas trans. La sensibilización y la educación son fundamentales también para fomentar este ambiente de respeto para todas las personas. ¿De acuerdo? Y precisamente vamos a entrar a un tema bien importante, que son los desafíos actuales que las personas trans viven en México. Los acompaño a ver un breve video y comenzamos con este tema. La comunidad trans en México es menos del 1% de la población, es decir, poco más de 900,000 personas. Sin embargo, es de las poblaciones que más sufre discriminación y violencia. Se nos ha dicho que somos aberración, se nos ha dicho que somos pecadores, pecadoras, se nos ha dicho que vamos a ir al infierno. Los asesinatos de odio contra personas trans en México aumentaron 11% el año pasado. Bueno, en México el año pasado fueron 408 asesinatos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos como 34 en lo que lleva del año, pero sigue siendo México ocupando el segundo lugar en transfeminicidio después de Brasil. Veracruz, Tabasco, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con más índices de violencia hacia las mujeres trans. Una mujer trans, su esperanza de vida en América Latina y en México está entre los 30 y los 35 años de edad. De acuerdo con el registro de crímenes de odio elaborado por Letra S, por lo menos se tiene documentado que 368 mujeres trans fueron víctimas de homicidio del 2015 al 2022. Sin embargo, hablar de cifras con relación a los transfeminicidios en México es muy difícil. Esa es una de las violencias en contra de la población trans, particularmente de mujeres trans. El hecho de que no haya cifras, de que las fiscalías, particularmente las fiscalías estatales, no hagan un esfuerzo por contabilizar. De 2017 a 2021 fueron asesinadas 270 mujeres trans, pero ninguno de estos transfeminicidios ha sido resuelto, y es que en el 98% de los casos los asesinatos quedan impunes. Y hasta ahora, en México solo se les garantiza un derecho, el del cambio de nombre y sexo en el acta de nacimiento. Sin embargo, este derecho no aplica en todo el país, únicamente en 13 estados. La complejidad burocrática para homogeneizar su documentación hace que hasta el 90% de las personas trans no tengan un empleo formal y muchas veces se tienen que dedicar al trabajo sexual. Victoria Sámano es fundadora de la asociación Yeca Escuchando la Calle. Ella recuerda cuando a una de sus compañeras, un cliente, intentó matarla y no recibió apoyo de las autoridades. Recuerdo que ella traía pues algunas cortadas en el cuello con una botella que este tipo había roto. Pues, sabemos que los dueños del hotel les dieron como dinero a los policías para persuadirla de que denunciara, y en ese caso pues la amenazaron con que ella también iba a quedar detenida, ¿no? A pesar de que era la víctima, era la agredida. De acuerdo con un estudio realizado por Gerardo, que tomó como base los datos de la Universidad de California, del Banco Mundial, de la ONU y del Banco Interamericano de Desarrollo, encontró que a mayor educación, a mayor combate a la corrupción y a mayor igualdad económica, hay más tendencia de las sociedades a ser inclusivas y empáticas. Se vale haber crecido con prejuicios, pero lo que sí no se vale es seguirlos cargando y seguirlos aplicando de forma tóxica. Como parte de las iniciativas del gobierno de la Ciudad de México para dignificar la muerte de las mujeres trans, el mes pasado se dio inicio a un mausoleo exclusivo para las víctimas de transfeminicidio. Estará ubicado en el Panteón San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. La obra terminada se entregará en julio. Pero esta es solo una pequeña muestra del camino que recorren millones de mujeres trans en nuestro país. Y lo que necesitamos es que estas personas, me incluyo, necesitamos acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, cosas súper básicas para poder tener una vida digna. Que a partir de este momento estaremos gritando al mundo y a la sociedad que ahora nuestra mayor venganza va a ser que todas seamos felices. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Madrid, Informe Capital.
Bueno, pues hablando precisamente de estos temas, hombres y mujeres trans se enfrentan a innumerables desafíos todos los días, como lo veíamos en ese video, por el simple hecho de no ser como se supone que la sociedad quiere que sea, por el simple hecho de ser diferentes, según las personas. Son objeto constante de miradas que juzgan, de críticas burlonas, de insultos y sufren de abusos no solo por la manera en la que hablan, visten, peinan, caminan, por el simple hecho de ser ellas o de ser ellos. Y a pesar de todos estos años de lucha, la visibilidad trans todavía está muy, muy, muy lejos de conseguir esta igualdad. La falta de inclusión social y de que aún hay muy pocas leyes promulgadas y que además esas leyes no son del todo equitativas, ¿no? Hacen que la comunidad trans en México deba seguir luchando por garantizar sus derechos básicos que todo ser humano, por el simple hecho de ser persona, debe de tener. La discriminación y la violencia, por ejemplo, pues son los principales ahorita desafíos de las personas trans. La violencia física, la violencia verbal en las escuelas y en los trabajos, donde las personas transgénero son víctimas pues de estos altos índices, ¿no? De violencia física, verbal, ataques, acoso, asesinatos, desafortunadamente. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris, en México se han registrado alrededor de 270 asesinatos de personas trans entre el 2015 y 2023. Por ejemplo, en lo que va del 2024, ya son 6 mujeres trans asesinadas. La última fue apenas, bueno, registrada, porque ya lo veíamos también en el video, ¿no? Aquellas que son contabilizadas. La última fue el 24 de mayo, hace prácticamente un mes, en la Ciudad de México. Se encontró una chica trans asesinada. Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, indica que la esperanza de vida, también lo veíamos, de una mujer trans en México es alrededor de los 35 años. Y esto es debido, pues, a estos asesinatos derivados de la transfobia que todavía existe en este país. También la discriminación se da en los accesos a servicios públicos. Las personas trans enfrentan una enorme discriminación en los servicios básicos como la atención médica, como la educación, como la vivienda y como el empleo. El sistema de justicia penal también hace que las personas trans a menudo sean detenidas, interrogadas y maltratadas por el simple hecho de tal vez ir caminando en la calle, ¿sí? Pueden enfrentar discriminación en todos los procesos judiciales a los que se presenten y al final de cuentas todos los crímenes, no solo asesinatos, sino asaltos, violencia, intentos de asesinato hacia la comunidad trans se quedan sin resolver, pues porque son trans y porque la misma justicia penal no les da esa oportunidad y no les muestra ese interés como a cualquier otra persona. Otros desafíos, pues son los sociales y los económicos. Hay desempleo y hay pobreza. Las personas transgénero tienen una alta tasa de desempleo y pobreza debido a esta discriminación en el mercado laboral. Hay una exclusión social también. A las personas trans las excluyen de grupos sociales y de actividades, pues debido a esa identidad de género, nada más por ser personas trans. Obviamente los problemas de salud mental en las personas trans son mayores. Hay un riesgo de sufrir depresión, ansiedad, intentos de suicidio, por supuesto, como resultado de esta mayor incidencia de esta discriminación y por todos estos desafíos que se enfrentan a la vida diaria. Estamos hablando también de una falta de reconocimiento legal. En México todavía hay una gran dificultad para cambiar el nombre y el género en los documentos de identidad. Este proceso se puede volver largo y se puede volver tedioso. Cambiar el nombre y género en actas de nacimiento, en el INE, por ejemplo, incluso hasta puede ser costoso para las personas trans. Les llegan a cobrar mucho dinero, muy burocrático, lo que dificulta precisamente que las personas trans sean reconocidas con su verdadera identidad. En México son solo 13 los estados que ya pueden hacer esto y solo si son mayores de edad. Se puede solicitar todo esto mediante un trámite administrativo de acta de nacimiento y del INE, yo se los decía, pero puede llevar mucho tiempo. Hay una falta de reconocimiento también en la identidad de género de los niños. No hay un marco legal claro para el reconocimiento de una identidad de género en los niños trans, lo que genera obviamente problemas en el acceso a la educación y otros servicios, y siendo los menores trans quienes pues la pueden pasar también realmente mal. Por ejemplo, cuando están en la escuela y el uniforme pues no es el que ellos quieren o ellas quieren utilizar,
quieren utilizar otro tipo de uniforme o simplemente el uso de los sanitarios de los baños, no pueden hacerlo porque no hay baños neutros y si un niño o una niña trans quiere usar el baño que le corresponde, son agredidos, la misma escuela los llegan a correr. ¿Por qué? Porque no está este reconocimiento legal que les permite ser nombrados como ellos o ellas quieren para ejercer su nueva identidad. Y de hecho, entre todo esto hay una buena noticia, creo. Apenas ayer, aquí en el estado de Baja California, el Senado, bueno, y los diputados locales aquí en Baja California ya hicieron ley que los niños trans, cuando son acompañados de sus tutores o padres de familia, ya pueden empezar el cambio de reconocimiento legal en su acta de nacimiento. Ayer apenas se aprobó esta ley aquí en Baja California, que bueno, creo que es un gran paso. Creo que apenas es el cuarto estado en la República que le da esta visibilidad, perdón, a la niñez trans, que bueno, creo que eso es una buena noticia, al menos aquí en Baja California, ¿no? ¿Qué otro desafío tienen las personas trans? Pues por supuesto, el rechazo familiar, el rechazo social. Muchas personas trans son expulsadas de los hogares, enfrentan rechazo por parte de sus familias, lo que las deja sin ningún apoyo emocional, sin ningún apoyo económico. Deben de ejercer en muchas ocasiones, ya lo veíamos, prostitución, para poder sobrevivir en las calles o dedicarse a actividades que son ilegales, delictivas, para no terminar en la calle o para tener algún lugar donde vivir o pues cómo subsistir, ¿no? La falta de aceptación social también las puede llevar a un aislamiento, al uso de sustancias, de drogas, de alcoholismo, problemas de salud mental, porque no son aceptadas o aceptados pues, prácticamente en ningún lado simplemente por ser personas trans, ¿no? Entonces, son cosas tan básicas y que todavía en México, que es el segundo país con más transfeminicidios, pues todavía no podemos llevar a cabo de forma positiva, ¿no? Eh, Aunque sí, a pesar de todos estos desafíos tan fuertes, hay algunas iniciativas positivas que han buscado mejorar la situación de las personas trans en México. Por ejemplo, en cuanto a cambios legales, la Ley de Identidad de Género en la Ciudad de México en el 2015, pues fue la ciudad pionera, por así decirlo, donde aprobó una ley que facilita a las personas trans la modificación de sus actas de nacimiento para reflejar la identidad de género. También está el reconocimiento de identidad de género, donde algunas entidades del país, la Ciudad de México, Jalisco, Coahuila, ya implementaron leyes que permiten a las personas trans cambiar su nombre en documentos oficiales sin necesidad de algún proceso judicial. Entonces, este reconocimiento legal es fundamental precisamente para reducir esta discriminación en la vida cotidiana. También ya hay una protección legal y hay asistencia jurídica. El CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, trabaja precisamente para prevenir y eliminar la discriminación, incluyendo, pues, obviamente, la identidad de género. La CONAPRED ofrece servicios de asesoría legal incluso y puede intervenir en casos de discriminación en comercios o en empleos. Y hay muchas defensorías públicas, sí, de derechos humanos en cada uno de los estados donde ofrecen apoyo y asistencia jurídica, pues a personas trans que han enfrentado algún tipo de discriminación. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil también, ONGs, colectivos trans, como el Closet de Sor Juana, que es una red de la comunidad lesbiana, pero que también apoya a la comunidad trans. Está la red de juventudes trans, Trans Pride World, que trabajan en México, obviamente, en la defensa de los derechos de las personas trans, donde dan asesorías legales, apoyo psicológico, incluso educación, sensibilización, ¿no? Apoyos médicos. Hay organizaciones, o más bien hay centros estatales de apoyos a identidades trans, ¿no? En la Ciudad de México, en Jalisco me parece que hay otra, ¿no? Donde dan también asesorías, apoyos psicológicos, acceso a servicios de salud. Y a lo largo del país también se han creado espacios seguros y centros comunitarios para la comunidad trans. Sí, hay algunos refugios, como la Casa de Muñecas Tiresias. En nuestro video que acabamos de ver hace unos minutos, vimos a Kenia Cuevas. Ella es la fundadora de la Casa de Muñecas Tiresias, que es esta organización que trabaja en defensa y apoyo de todos los derechos de las personas trans. La fundó en 2019 Kenia Cuevas, una mujer trans que es muy reconocida como una de las mayores activistas actuales en el país. Y la Casa de Muñecas Tiresias lo que hace es que
apoya a todas las mujeres trans en situación de vulnerabilidad, les da hogar, les da comida, les dan atención médica, psicológica, las capacitan laboralmente, les dan educación para que puedan salir ya a la vida pública, a la vida social y tener los mismos derechos que las demás personas, ¿sí? Centros comunitarios también en varios estados donde las personas trans van por apoyos de salud, apoyo psicológico, asesoría legal, etcétera, ¿no? Sin embargo, aún queda muchísimo por hacer para garantizar que todas las personas trans en México puedan vivir pues una vida plena y una vida digna. Entonces es bien importante que nosotros como sociedad continuemos trabajando para eliminar la discriminación y la violencia contra las personas trans y que podamos como sociedad garantizar que tengan este acceso a los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona en este país. ¿De acuerdo? Vamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la diversidad e inclusión trans en los lugares de trabajo, que es nuestro tema central de esta plática del día de hoy. ¿Y a qué nos referimos con la diversidad e inclusión trans en los centros de trabajo? Son estas prácticas, políticas y